Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El tema de la clase de hoy es trauma craneoencefálico por tomografía. Sin antes agradecer a los autores de las diferentes imágenes y esquemas y figuras usadas en esta clase, que fueron tomadas de diferentes sitios de la web y son para uso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca del trauma craneoencefálico, pero los hallazgos por tomografía. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente nos llega al área de emergencia con un trauma craneoencefálico? Bueno, hay dos tipos de pacientes, puede llegar asintomático o puede llegar con síntomas. Al paciente asintomático, nosotros le vamos a solicitar una rayos X de cráneo. O sea, no tiene síntomas, pero sin embargo, el familiar de pronto o el propio paciente se preocupa, entonces se hace una rayos X de cráneo. Si en la rayos X de cráneo no le sale ninguna fractura, porque ese es el objetivo de tomar una rayos X de cráneo, verificar si existe o no una fractura. Entonces, si no le sale una fractura, tendrán que enviarle a la casa bajo vigilancia ambulatoria durante las primeras 48 o 72 horas. Pero si en la rayos X de cráneo le sale una fractura, se realiza la tomografía. Entonces, en la tomografía que vamos a solicitar es una tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. Pero si el paciente llega con síntomas neurológicos, es decir, de pronto ha perdido la conciencia y conocimiento, de pronto tiene convulsiones, vómitos, escopetazos, etcétera, entonces directamente le vamos a solicitar una tomografía. ¿Por qué? Porque no vamos a perder tiempo en solicitar una rayos X si sabemos que el paciente tiene que tener algo porque por ende tiene síntomas. Entonces, según lo hallazgos por tomografía, el tratamiento va a ser clínico o puede ser quirúrgico. Recuerden que la tomografía ante un trauma craneoencefálico que se solicita es una tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. La cerebro simple me va a valorar lo que es el encéfalo, hematoma parenquimatoso, edema cerebral, hematoma epidural, etcétera. Y la ventana ósea de esta tomografía, lo que me va a valorar corresponde al hueso. En este caso, si es un trauma, la presencia o no de una fractura. ¿Qué vamos a esperar nosotros encontrar una vez que hayamos enviado al paciente realizarse una tomografía? Ustedes están en el área de emergencia, mandan al área de imagenología, viene el paciente y viene la tomografía. ¿Qué van a esperar encontrar? Vamos a ver. Podemos encontrar una hemorragia que le podemos llamar hematoma, que puede ser epidural, subdural o parenquimatosa. Es decir, los nombres los llevan según dónde es el sitio de la hemorragia, dónde se colecciona, dónde está la hemorragia desde el punto de vista anatómico. Tenemos también otro tipo de hemorragia que podemos encontrar, que es la hemorragia subaracnoidea, ventricular y el hematoma subgaleano. Observen, solo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hemorragias. Tres principales y tres secundarias. Vamos a inventarle otro hallazgo, otra patología. De pronto nos encontramos con la presencia de neumoencéfalo, que es aire en la cavidad craneal, edema cerebral. Entonces tenemos estos hallazgos. Entonces, en esta patología, ustedes tienen que ir pensando cuando envían al paciente a hacer una tomografía y regresa con el estudio tomográfico. De pronto puede ocurrir en la madrugada donde no hay nadie quien informe la tomografía. Entonces, ustedes ya están listos cuando sean internos, cuando sean médicos residentes, en diagnosticar esa tomografía, es decir, los principales hallazgos. Solo son algunas patologías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho patologías. Cada una de ellas tiene sus características propias. Veamos. Entonces, los hematomas podemos dividirlos según el tiempo, desde que aparece hasta que va evolucionando y va pasando el tiempo en diferentes estadios. Tenemos el hiperagudo, el agudo, el subagudo que se divide en temprano y tardío, y también el crónico según su tiempo. Pero por tomografía, nosotros vamos a caracterizarlo solo por tres estadios principales y lo que ustedes tienen que conocer hasta el momento. El estadio agudo, el estadio subagudo y el estadio crónico. Cada uno de los estadios tiene sus características visuales, al menos por densidad, es decir, por coloración en la tomografía. Y aquí tiene el tiempo promedio. Un tiempo promedio
porque hay tiempos según autores, pero por lo general siempre coinciden en algunos días. Entonces, vamos a ver el hematoma cerebral. Tenemos el epidural, el subdural y el parenquimatoso. El nombre lo llevan según el sitio donde está el sangrado, donde está alojado el hematoma o la hemorragia. Estos hematomas pueden ser hiperdensos, isodensos, hipodensos, es decir, de diferente coloración. Recuerden que lo hiperdenso es de color blanco, lo isodenso es un color gris neutro y lo hipodenso es un color gris oscuro o casi negro. Entonces lo vamos a identificar. O es blanco, o es negro, o es gris. Entonces, si decimos que es hiperdenso, estamos en fase aguda. Si decimos que hizo denso, estamos en fase subaguda. Y si observamos que el hematoma es hipodenso, estamos en la fase crónica. ¿Para qué me ayuda a observar si es hiperdenso y si es hipodenso? Para determinar las horas de evolución que tiene el paciente. Si el paciente llega al área de emergencia y tiene un hematoma hipodenso, entonces ya lleva casi 3 semanas del trauma. Si el paciente tiene un hematoma hiperdenso, es decir, de color blanco, cualquiera de los tres hematomas, entonces recién tiene 12 o 24 horas porque recién se ve hiperdenso. O de pronto, intermedio, puede ser al segundo día, tercer día, cuarto día, lo tiene isodenso, es decir, gris. Para eso me va a servir identificar la densidad visual de cada hematoma. Y ahí tenemos la coloración respectiva. Entonces, en el momento que hay una hemorragia, el hematoma va a ocupar espacio y por ende va a hacer efecto de masa. Va a haber lo que es el semicolapso del ventrículo, que está adyacente por lo general, si a nivel del encéfalo cerebral, va a semicolapsar o a colapsar, depende del volumen de sangre que tenga en ese momento el paciente, el ventrículo lateral adyacente lo va a colapsar. Y también va a desplazar la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. ¿Cómo vemos la estructura de la línea media? Vamos a ver que la línea media del encéfalo en la tomografía no está centralizada, sino que está desplazada hacia el lado contrario del hematoma porque el hematoma está ocupando espacio. Recordando brevemente lo que vimos en la clase anterior, las meninges, recuerden, de afuera hacia adentro son la dura madre, inmediatamente por debajo de la tablosa interna, la aracnoide, y la pía madre. Recuerden que la pía madre es la que se pega y está tapizando el parénquima cerebral y se mete en los surcos y las fisuras cerebrales. Y los espacios meningios son epidural por encima de la dura madre y por ende por debajo de la tabla ósea interna. El espacio subdural por debajo de la dura madre y por ende por encima del aracnoide. Y el espacio subaracnoideo debajo del aracnoide y por ende por encima de la pía madre. El único espacio, recuerden, que tiene el SR, es decir, líquido cefalorraquídeo que estamos viendo aquí en este esquema, es el espacio subaracnoideo. Por eso, el espacio subaracnoideo en la tomografía se va a ver hipodenso en la parte periférica alrededor o adyacente al parénquima cerebral. Ahí tenemos los tres hematomas. Epidural, por encima de la dura madre, este cordón de color morado. Subdural, debajo de la dura madre, debajo de este cordón morado. Y parenquimatoso en el parénquima cerebral. Entonces, de esa manera lo vamos a identificar por la localización anatómica. Veamos cada uno de ellos. Hematoma epidural, subdural y también el parenquimatoso. Empezamos con el hematoma epidural. Se encuentra por encima de la dura madre y por debajo de la tabla ósea interna. Es de origen arterial. ¿Por qué? Porque ese espacio es rico en vascularización arterial. Ya tenemos la localización y la imagen que va a formar tiene forma biconvexa. Es decir, de ambos lados son convexos, como un lente lenticular. El cambio que vamos a tener, que ya lo mencionamos al inicio, de manera general, hiperdenso, isodenso, hipodenso, según el estadio, y tenemos la coloración visual. Ahí tenemos nuestro esquema de hematoma epidural. ¿Cómo sé yo que es un hematoma epidural? Porque tiene forma biconvexa. Vean ustedes, hacia la parte periférica. No hay otro hematoma que tenga esa forma, solo el hematoma epidural. Aquí tenemos una macroscopía
por anatomía patológica, vemos el hematoma. Esta imagen de aquí, o esta lesión de aquí, negruzca, ya la sangre está totalmente coagulada, pero tiene forma biconvexa. Más que todo es para demostrar la forma que tiene el hematoma epidural. Y aquí por tomografía que lo vamos a ver eh, un poco más grande acá, en la siguiente diapositiva. Bueno, ya mismo. Entonces, aquí el hematoma epidural, aprovechamos esta diapositiva. Entonces tengo aquí la imagen hiperdensa, es blanca. Entonces decimos que está en estadio agudo. Tiene forma biconvexa, entonces es un hematoma epidural. No puede ser otro tipo de hematoma. Pero acá tenemos en la siguiente presentación los estadios. Los tres son hematomas epidurales. ¿Por qué? Porque son o tienen forma biconvexo. Tienen forma biconvexo. Pero el de aquí es blanco, el de aquí es gris neutro y el de aquí es negro. Por lo tanto, aquí lo estamos estadificando. Es decir, estamos en estadio agudo, subagudo y crónico. Hiperdenso, isodenso e hipodenso. Pero los tres son hematomas epidural por la forma que tienen, por el aspecto visual. Pero por la densidad, ¿es agudo, es subagudo o es crónico? Nos vamos al otro hematoma que es el hematoma subdural. En el hematoma subdural, nosotros vamos a observar que el origen ya no es arterial, sino que es origen venoso. Ahí lo tenemos en la parte de teoría. Se encuentra debajo de la dura madre sub, debajo, dural, dura madre, y encima del aracnoide. Y tiene forma de semiluna. Lo contrario al hematoma epidural que tiene forma biconvexa. Y lo mismo, el mismo comportamiento según su densidad. Y ahí tenemos nuestro hematoma subdural. Vean ustedes en este esquema, vemos esta imagen en forma de semiluna, semiluna, entonces es subdural, no puede ser epidural. A veces hay hematomas epidurales que simulan subdurales, a veces. Pero recuerden que el espacio subdural abarca mayor extensión de territorio, es decir, que el hematoma epidural no puede extenderse más allá de esa región donde está, por la presencia de la sutura. Recuerden que el epidural se encuentra por debajo de la tabla ósea interna. En cambio, el subdural sí puede expandirse y va a ocupar algunas regiones, como no lo hace el epidural. Entonces aquí tenemos esta imagen en forma de semiluna que recorre la región de frontotemporo-occipital del lado izquierdo. Aquí aprovechamos este esquema y vemos el semicolapso del ventrículo lateral izquierdo y el desplazamiento de la línea hemisférica hacia el lado contrario. Acá tenemos en este esquema el hematoma, bueno, esta ya es un coágulo en realidad, en forma de semiluna, entonces vendría a corresponder al hematoma sudural. Y acá nosotros tenemos esta tomografía, el hematoma sudural, como una imagen en forma de semiluna hiperdensa que provoca semicolapso ventrículo lateral y desplazamiento de la estructura de la línea media hemisférica hacia el lado contrario. Pregunto, ¿de qué lado lo ven? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? El hematoma sudural. El hematoma sudural se me pierde un poco porque tiene una concavidad parecida a la concavidad de la sombra del hueso. Por eso les pregunto si lo pueden visualizar ahí. ¿Está en el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo. Si no es Derecho. en el lado correcto, derecho. Entonces Derecho, sí. es el de aquí, correcto. Recuerden que este es derecho y lo acá es izquierdo. Entonces, este es el hematoma. Voy a dibujar el borde interno de la semiluna, que es el de aquí, y este es el borde externo de la semiluna. Yo digo, se confunde mucho con la concavidad de la sombra del hueso, observen, se confunde mucho. Pero se ve la diferencia en cuanto a hiperdensidad, pero a veces no se puede ver esa diferencia, pero igual tenemos que ver el grosor de la sombra del hueso. Vean ustedes, semicolapsa ventrículo y desplaza la estructura del interhemisférica hacia el lado contrario. Bueno, aquí tenemos el informe tomográfico. Bueno, me faltó esto aquí en el hematoma epidural, pero aprovechamos de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el informe tomográfico la próxima clase? Tenemos que aprendernos esta guía en el cual tengo tres ítems o tres líneas de color naranja.
el tipo de examen, es decir, estamos ante una tomografía de cerebro simple. La descripción, es decir, detallamos las características por la observación de esa imagen, en este caso del hematoma subdural. Y por último, según lo que hemos descrito, nosotros decimos que se trata de un hematoma subdural o de pronto en otra tomografía epidural, etcétera, en estadio tal, localizado en tal región o en tal lóbulo. Entonces decimos que estamos ante una tomografía de cerebro simple y aquí, donde observo una imagen de forma, una imagen de forma en semiluna hiperdensa, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces aquí está en la descripción, localizada en la región frontoparietal del lado derecho, que provoca semicolapso del ventrículo lateral derecho y un desplazamiento. Vean ustedes que la línea media interhemisférica está como escoliótica, como desviada, entonces un desplazamiento de la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Entonces la impresión diagnóstica vendría a ser hematoma subdural agudo frontoparietal del lado derecho. Entonces, todo lo que está aquí en texto es lo que ustedes tienen que mencionar la próxima clase en la tutoría no puntuable. Recién vamos a hacer un repaso, que es como una lección, pero no puntuable, para que la próxima semana que viene, entonces ya hacemos una lección puntuable, ¿ok? Bueno, entonces todo lo que encontramos nosotros aquí en texto es lo que estamos observando. O sea, estamos ante una tomografía de cerebro simple y aquí dice se observa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es observar una imagen y qué densidad hiperdensa. ¿Por qué? Porque es blanca, es hiperdensa. Tiene forma en semiluna. Bueno, aquí le he resaltado la letra S, o sea, la forma de la imagen para, digamos, relacionado de manera mnemotécnica, se me ocurre en subdural, entonces SS, entonces subdural semiluna. Entonces localizada en la región frontoparietal del lado derecho. Recuerden que este es derecho y esto es del lado izquierdo. Aquí tenemos que mencionar región. Aquí yo no puedo decir que este hematoma o esta imagen está en el lóbulo frontoparietal derecho. No está en el lóbulo. Si nosotros mencionamos aquí en la descripción que esta imagen está en el lóbulo, ya no sería un hematoma subdural, sería un hematoma parenquimatoso. Entonces tenemos que mencionar, esto es importante, en la región. Este hematoma está en la región frontoparietal del lado derecho. Por lo tanto, no está en el lóbulo, porque si decimos lóbulo, entonces sería parenquimatoso, repito. ¿Qué más tenemos? Provoca desplazamiento de la estructura interhemisférica hacia lo contrario, porque está ocupando espacio y provoca semicolapso del ventrículo lateral. ¿Cómo sé yo que este ventrículo lateral del lado derecho está semicolapsado? Pregunto. ¿Cómo sé yo que este ventrículo lateral del lado derecho está semicolapsado? Es decir, está disminuido de volumen, porque de pronto puede ser normal. ¿Cómo lo sé? No está Porque desplazado, está desplazada, exacto. Bueno, se ve desplazado. ¿Cómo lo sé más? Aparte de que está disminuido de volumen. ¿Cómo sé que este ventrículo lateral está semicolapsado? ¿Mm? ¿De dónde saco yo esto en el texto? Dice semicolapso al ventrículo lateral derecho. Tenemos que preguntarnos el por qué se escribe o el por qué se va a describir de manera oral. Yo digo, bueno, hay semicolapso al ventrículo lateral del lado derecho. O sea, no es porque el docente lo diga o porque está aquí en el texto, sino que porque tenemos que nosotros visualizarlo y ahí lo razonamos. ¿Cómo sé yo? De pronto puede ser un ventrículo lateral normal. porque no está centrado. Puede ser, porque no está centrado, eso es un desplazamiento, pero ¿cómo sé yo que está semicolapsado? Bueno, acá es lo mismo. Acá, ¿cómo sé yo que este ventrículo lateral del lado izquierdo está colapsado? ¿Cómo sé que está colapsado? Porque de pronto puede estar Por- normal. Al haber presión por la lesión, de ley hay colapso, digo yo. Sí, ese es el efecto de masa, pero ¿cómo sé yo que este ventrículo lateral está colapsado? ¿Cómo Porque sé yo que desplazar el cuarto ventrículo hacia un lado.
No, por ahí no. ¿Cómo sé yo que este ventrículo lateral está colapsado o semicolapsado? ¿Mm? Vamos a ver las otras imágenes para ir ya pensando en la respuesta, ¿ok? Entonces tenemos la impresión diagnóstica es hematoma sudural. ¿Por qué? Porque tiene forma de semiluna. Agudo, ¿por qué? Porque es blanco, es hiperdenso. Fronto parietal derecho es la ubicación. Seguimos. Aquí tenemos por estadios. Los tres son hematomas sudurales. Entonces observen, este es hiperdenso, entonces decimos que es agudo, isodenso, que es y subagudo, e hipodenso, que es crónico. Entonces tenemos los tres estadios aquí. Son hematomas sudorales. ¿Por qué? Porque tienen forma de semiluna. El isodenso, por lo general, tanto sea epidural o sudural, por lo general se pierde a veces, se confunde con el parénquima, pero tenemos que verle la forma de semiluna y también hay una diferencia entre la densidad del hematoma subagudo, que es isodenso, con la sustancia gris, que es gris clara. Isodenso se parece mucho, se semeja a la densidad de la sustancia blanca del parénquima cerebral. Bien. Miren, aquí va a haber efecto de masa porque es agudo, ¿ve? ¿Cómo sé yo que hay colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo? ¿Cómo sé que el ventrículo lateral está colapsado del lado izquierdo? O sea, yo diría que porque se lo ve disminuido de tamaño y no se Continúe. presencia en totalidad la estructura. Ya, entonces su compañera tiene parte en razón. Entonces dice, se observa disminuido de tamaño, pero ahí complete. ¿Qué más le falta ahí? Va muy bien al inicio. ¿Y cuál es lo segundo? Se ve disminuido de tamaño. ¿Cómo yo sé que está disminuido de tamaño? Para decir que es un semicolapso, un colapso del ventrículo. Es algo tan sencillo que lo vemos ahí, sin embargo, no lo vemos tan rápido, pero está ahí. Podría ser por la coloración. En- eh, Aquí se ve hipodenso, pero está semicolapsado. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué decimos que hay un semicolapso del ventrículo lateral? Antes de continuar al otro hematoma, ¿no? Después lo razonamos, ¿ok? Vámonos. Nos vamos al hematoma parenquimatoso y vamos a continuar con la misma pregunta del semicolapso del ventrículo lateral, ¿ok? Entonces, el hematoma parenquimatoso ya está dentro del parénquima, es decir, en los lóbulos. Cuando una lesión, bueno, siendo hematoma o una hemorragia, o de pronto otro tipo de patología está fuera del parénquima, le llamamos extraxial, una lesión extraxial. Y si está dentro del parénquima, cualquier patología que sea, puede ser un acceso cerebral, un cisticerco, o de pronto en este caso un hematoma, decimos que es una lesión intraxial. Hay conceptos o definiciones extraxiales e intraxiales. Veamos el hematoma parenquimatoso. Es redondeado o también de forma ovoide y los bordes son lobulados. Es el único hematoma que está rodeado de edema. ¿Por qué? Porque hay una lesión a nivel del parénquima, hay una injuria que está afectando el parénquima y las células van a reaccionar y va a haber una citotoxicidad celular y va a haber como salida de líquido al parénquima y por lo tanto, digamos de esa manera, y por lo tanto va a haber edema prelicional. Edema igual líquido, entonces el líquido por tomografía se va a ver hipodenso, es decir, gris oscuro o negro. Entonces ustedes van a ver una imagen redonda hiperdensa y alrededor un halo hipodenso que es el edema prelicional. Es el único hematoma que tiene edema perilesional. Entonces va a haber efecto de masa, en este caso lo mismo, el mismo efecto de masa que los anteriores. El origen puede ser traumático por hipertensión arterial, puede ser tumoral, malformación vascular, entre otras patologías. Pero sin embargo, al inicio, cuando llega el paciente al área de emergencia y ustedes están ahí en el internado, sea un médico residente, ustedes lo abordan y ven esa imagen y dicen, eso es un hematoma parenquimatoso. Primero lo catalogan de esa manera. Y posteriormente, ustedes encasillan y dicen, bueno, ese hematoma parenquimatoso es traumático. ¿Por qué? Porque acaba de sufrir una caída de una gran altura. O de pronto, no, el paciente estaba descansando
viendo un programa de televisión, de pronto perdió el conocimiento, de pronto le tomaron la presión por hipertensión arterial, o de pronto es una tumoración que ha sangrado, o una malformación vascular que ha sangrado, entre otras patologías. Pero lo catalogan primero como un hematoma parenquimatoso de manera general para comenzar el tratamiento y de inmediato. El mismo comportamiento, aunque aquí en el hematoma parenquimatoso vamos a ver solo el estadio agudo, es decir, hiperdenso. Ahí lo tenemos. De forma ovoide es la forma que tiene el hematoma y de borde lobulado. Este es un borde lobulado. Ahí tenemos el hematoma en la macroscopía, anatomía patológica. Observen aquí el hematoma. Hay un cambio de coloración alrededor que correspondería al edema. En este caso ya una macroscopía. Y observamos aquí un colapso al ventrículo lateral del lado izquierdo. Otra vez la palabra colapso. ¿De dónde sacamos esa palabra colapso? ¿Por qué es un colapso? Ya están viendo la diferencia. ¿Por qué se llama colapso? Y acá tenemos nuestro hematoma parenquimatoso en esta tomografía. Observe, es redondo y de borde lobulado. Y tiene un halo hipodenso, es decir, negro, que es el edema perilesional. Está localizado aquí en este lóbulo, parieto occipital del lado izquierdo. Recuerde que este es derecho y esto es del lado izquierdo. Vean que hay un colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sé yo que hay colapso del ventrículo lateral izquierdo? Pregunto. Si ya tienen la respuesta. Disminución de tamaño, así como que se desinfla bueno, como Ya, claro, eso ya lo vimos, que hay disminución del volumen del tamaño del ventrículo lateral del lado izquierdo. Ese es el concepto del colapso del ventrículo lateral, en este caso del lado izquierdo. Pero ¿cómo yo sé que está colapsado? Porque observen ustedes, esta misma imagen, la vi por acá, ¿ya? Yo digo, bueno, aquí yo no puedo decir hay colapso del ventrículo lateral, porque no estamos a nivel anatómico del ventrículo lateral, visualmente. Esta misma imagen, donde no veo el ventrículo lateral, la tengo acá. Pero sin embargo, yo digo aquí, hay colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Mm? Seguimos. por el En- corte. no, nos vamos a guiar de manera visual el por qué. Siempre tenemos que razonar y preguntarnos el por qué tengo que decir esto, el por qué tengo que anotar esto en la historia clínica, etcétera, etcétera. Ok, veamos otro. Entonces tenemos otros hematomas parenquimatosos aquí, redondeado hiperdenso con halo hipodenso, que es el edema perilesional. Recuerden que el único hematoma que tiene edema perilesional es el hematoma parenquimatoso. ¿Localizado en qué lóbulo? Pregunto. Recuerden que tenemos solo 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Y el lóbulo de la ínsula que está escondido debajo del temporal. ¿Qué lóbulo es? Parietal. Parietal, correcto. Parietal del lado izquierdo. Se activó el de mensaje. Sí, podemos mensajear aquí también. Bueno, igual aquí ya abrí el chat del Zoom para que puedan escribir la respuesta si no quieren eh, decirla de manera oral, ¿ok? Bueno, seguimos. Acá tengo otro hematoma parenquimatoso, pero este está alojado en los núcleos basales del lado izquierdo. Recordamos que tenemos que decir la región o el lugar anatómico específico a nivel del parénquima encefálico, cerebral o cerebelo. Entonces, a nivel de los núcleos basales del lado izquierdo, acá a nivel de un núcleo de la base del cráneo. ¿Qué núcleo es este? Recordando la parte anatómica. Recuerden que los núcleos basales del cerebro son 3. Tenemos nosotros el núcleo caudado, el lenticular y el tálamo. ¿Cuál es? No, ese no es. Tampoco. Estoy leyendo ya el chat. ¿Cuál es ese núcleo? Vean ustedes, es este núcleo aquí. Correcto, Vázquez. Es el núcleo lenticular, lenticular del lado derecho. Observen la imagen aquí. Es- los núcleos basales tienen una ligera hiperdensidad, son ligeramente
gris claro, parecido a la sustancia gris. La sustancia gris es gris clara, la sustancia blanca es gris oscura. Los núcleos basales. El núcleo caudado, vean, es un gris claro. El núcleo lenticular, un gris claro. Y el tálamo, un gris claro. Entonces la hemorragia, que es esto hiperdenso, con un pequeño, muy fino halo hipodenso, el edema pericional, está en el núcleo lenticular del lado derecho. Acá vemos otro hematoma, a pesar que está hacia la parte periférica, no tiene forma de semiluna, no tiene forma biconvexa, tiene forma redonda, entonces es parenquimatoso. Está localizado en el lóbulo occipital del lado derecho. ¿Cómo digo que es el lóbulo occipital? Porque nosotros vemos el cuerno occipital aquí adyacente, entonces todo parénquima que rodea el cuerno occipital vendría a ser lóbulo occipital en este caso. Vamos a tomar el ejemplo del semicolapso del ventrículo. Observen, los dos ventrículos laterales en sus cuernos frontales se ven iguales, son muy finos, muy pequeños. Sin embargo, yo no puedo decir que hay semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo, a pesar de que no son finos. No todos los ventrículos laterales se parecen, unos son más amplios que otros, unos son más finos, otros son más gruesos. Digámonos en sentido de diámetro me refiero. Entonces, aquí no puedo decir que hay un semicolapso del ventrículo. Es característica propia de este ventrículo. O de pronto es característica propia de este otro ventrículo. Entonces tenemos aquí nuestros tres hematomas por la forma que tienen. Biconvexo epidural en forma de semiluna, subdural, redondeado el parenquimatoso. Entonces terminamos estos tres hematomas y nos vamos a las demás hemorragias. Tenemos hemorragia subaracnoidea, hemorragia ventricular, hematoma subgaleal y edema cerebral. Entonces empezamos con la hemorragia subaracnoidea. Como su nombre lo indica, la sangre se riega, se esparce en el espacio subaracnoideo. ¿Dónde está el espacio subaracnoideo? Aquí, en las fisuras y en los surcos cerebrales, porque recuerden que el espacio subaracnoideo está entre la segunda meninge, que es el aracnoide, y la tercera, que es la pía madre. Ahí está el espacio subaracnoideo. Seguimos. Y esta es la hemorragia subaracnoidea. Ahí sí lo vemos en una macroscopía, pero es de color rojo, pero lo vamos a ver de color blanco hiperdenso en la tomografía. Vean que está en la superficie del cerebro. ¿Por qué? Porque ese es el espacio subaracnoideo. En la superficie se meten los surcos. Vean que los surcos se marcan más de esta coloración roja, se hace más oscura, porque esa es la hemorragia subaracnoidea. Y aquí, de pronto sacamos un poquito de capa y vemos los surcos que están rojos, que hay sangre en los surcos. Esa es la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque el espacio subaracnoideo se encuentra en los surcos cerebrales. Y aquí tenemos nuestra tomografía de cerebro simple y encontramos, recuerden seguir los tres ítems, y encontramos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos basales y la impresión diagnóstica es hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí vemos en esta tomografía. ¿Cuál es el contenido hiperdenso? Es lo blanco que ustedes observan ahí y no lo voy a señalar para que ustedes se lo señalen de manera visual. ¿A qué me refiero a ese contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos basales? Entonces ya lo vieron ahí. Pero si no lo recordamos, vamos a recordar la estructura anatómica normal del espacio subaracnoideo a ese nivel de corte, es decir, a nivel de la base del encéfalo. Aquí lo tenemos. Eso es lo normal del espacio subaracnoideo. ¿Cuál es lo normal? Estas líneas muy finas, negras, hipodensas, que es el SR, igualmente acá interhemisférica frontal, igualmente acá, o de pronto aquí, esta línea negra, lo que estoy señalando, lo hipodenso es líquido, es el espacio subaracnoideo, o de pronto aquí, la cisterna supracelar, espacio subaracnoideo, LCR. Entonces ya podemos ver nuestra imagen de la hemorragia subaracnoidea y decimos que esto blanco, esto hiperdenso, este contenido hiperdenso, esto acá, lo acá, parte acá y parcialmente acá, es hemorragia subaracnoide. ¿Qué es lo más blanco que brilla acá? Es la clinoide posterior del lado derecho. ¿Qué hueso tiene clinoide posterior? Pregunto. Si recordamos anatomía. Correcto, Vázquez.
El efenoide. Entonces, el efenoide tiene el actinoide posterior, que es el respaldar de la silla turca. ¿Ok? Lo vemos de esta manera, de manera asimétrica. Entonces, aquí ya tenemos. Esta imagen de aquí, ¿a qué me recuerda? Lo que yo estoy dibujando en este momento. Que no tengo lápiz aquí en esta pizarra. Así sí tengo lápiz. Bueno, voy a coger la herramienta de lápiz. Déjame ver. Esta imagen de aquí, ¿a qué me recuerda? Estoy dibujando esta imagen. O sea, la hemorragia subaracnoidea que vemos aquí, lo hiperdenso, ¿a qué me recuerda? Pregunto. Esa, esa forma de Polígono, ¿no? imagen. Correcto. Muy bien, al polígono de Willis. También me escribió Salazar, polígono de Willis. ¿Ya? Entonces, al polígono de Willis, ¿correcto? A esto, al polígono de Willis. A las estructuras vasculares de la base del encéfalo que se llama polígono de Willis. Pero ¿por qué no es polígono de Willis? Porque el polígono de Willis, claro que es hiperdenso, pero cuando se le inyecta medio de contraste se puede visualizar nomás. Y los bordes son bien definidos. ¿Por qué son bordes bien definidos el polígono de Willis? Porque los bordes lo conforman las paredes vasculares. En cambio, en la hemorragia subaracnoidea, esta hiperdensidad, esta imagen hiperdensa en forma de estrella, son bordes mal definidos. No puedo definir visualmente el borde en relación a las paredes o los bordes de la estrella del polígono de Willis. Entonces, ese vendría a ser la diferencia para no confundirlo. Tengo más hemorragia subaracnoidea a ese nivel de corte que no es el mismo nivel de corte que el anterior, que el de acá. Este es un nivel de corte más superior, casi por la mitad. Entonces, ¿dónde tenemos la hemorragia subaracnoidea? Ahí donde, donde se ve el contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos, es decir, un contenido blanco que es la hemorragia subaracnoidea. Pero antes tenemos, creo que tengo la parte anatómica, correcto, que recordar cómo es normalmente el espacio subaracnoideo a ese nivel. Entonces tenemos el espacio subaracnoideo, antes que yo lo señale, ustedes ya lo van señalando visualmente para ir agregando contenido y aprendizaje. Entonces lo vemos aquí. Este espacio subaracnoideo, esta línea hipodensa líquida, igualmente lo acá, espacio subaracnoideo. ¿Cómo se llama esta estructura anatómica normal? ¿Qué es eso? ¿Pueden escribirlo? Sí, puede ser los surcos, pero tiene un nombre en especial esta imagen de aquí, que Fisura limita de Silvio. la cisura de Silvio. Correcto, Andrade, cisura de Silvio. Muy bien, Andrade. Cisura de Silvio del lado izquierdo, cisura de Silvio del lado derecho son hipodensas negras lineales que vienen de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. ¿Y dónde tenemos aquí la hemorragia? Vean, en la cisura de Silvio del lado izquierdo se ve mejor la del lado derecho en este caso, vean. Tiene que estar hipodensa, es decir, de color negro, pero se ve blanco, esto es sangre. La cisterna cuadrigeminal, igualmente acá, es hiperdensa, acá es hipodensa normalmente. Vean el espacio subaracnoideo interfrontal, es hiperdenso por la hemorragia, pero normalmente es hipodenso. Bueno, hay espacios subaracnoideos que se salvan, de pronto no hay un volumen mayor de sangre que abarque el espacio subaracnoideo frontal, de pronto por la posición del paciente que está mirando hacia arriba en decúbito dorsal. Esta sí es hemorragia. Y seguimos. Bueno, aquí tenemos el informe tomográfico que es más fácil en cuanto a la descripción y decimos que es una tomografía de cerebro simple, donde observamos hiperdensidad o contenido hiperdenso, que ya lo mencionamos en la imagen anterior, en espacios subaracnoideos basales y también la cisterna. La impresión diagnóstica es una hemorragia subaracnoidea. Y nos vamos a la hemorragia ventricular. Entonces, en esta tomografía del cerebro simple, y trabajé en la primera línea de color naranja, el primer ítem, observo contenido denso en los ventrículos laterales, impresión diagnóstica, hemorragia en los ventrículos laterales. Entonces, el informe tomográfico está más sencillo aquí. Entonces, antes que yo señale, ustedes tienen que haber visto ya ese contenido hiperdenso en los ventrículos laterales, pero tengo que recordar cómo son los ventrículos laterales normal por tomografía, es decir, qué densidad tienen y tienen esta densidad normal. Entonces, observamos los ventrículos laterales, ¿cuáles son? Y los señalamos. Esto. Ventrículo lateral del lado derecho, ventrículo lateral del lado izquierdo. Son hipodensos, son negros. ¿Por qué? Porque contiene el SR, líquido cefalorraquídeo. Entonces nos vamos a nuestra tomografía patológica y decimos, bueno,
Se observa contenido hiperdenso en los ventrículos laterales, impresión diagnóstica de hemorragia en los ventrículos laterales. ¿Cuáles son? Esto aquí. Esto blanco, todo esto blanco es contenido hiperdenso en la hemorragia ventricular. Pero doctor, ¿a qué corresponde esta imagen que se parece a una cápsula? Esta imagen blanca. Bueno, esta imagen de aquí no es más que parte del catéter de derivación LSR que se le coloca al paciente. Recuerden que cuando hay una hidrocefalia, una dilatación de los ventrículos laterales, se coloca un catéter que es una válvula de derivación LSR o ventrículo peritoneal también le llama. Pero es parte de la válvula o del catéter. El resto lo van a ver en las diferentes imágenes. Recuerden que no van a recibir ustedes una sola imagen, sino que un formato o muchas imágenes de la tomografía del cerebro, cortes axiales de la base del cráneo hacia la parte más superior de la bóveda craneal y también cortes sagitales y coronales. Y este viene a ser el informe tomográfico. Y ahí tenemos nosotros, continuando con la hemorragia ventricular, una hemorragia ¿en qué ventrículo? Pregunto. Si estamos en la base del cráneo, vemos nosotros las fosas. En la base del cráneo tenemos ¿qué ventrículo? ¿O qué cavidad ventricular? Cuarto ventrículo. Correcto, el cuarto ventrículo, Andrade, muy bien. El cuarto ventrículo, entonces yo digo, en esta tomografía de cerebro simple, trabajo el primer ítem, se observa contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo. Trabajé el segundo ítem. Por último decimos la impresión diagnóstica, hemorragia en el cuarto ventrículo. ¿Ok? Pero antes de señalar, tenemos que recordar dónde está el cuarto ventrículo o cómo se ve el cuarto ventrículo. Entonces ahí vemos el cuarto ventrículo. Y antes que yo lo señale, para recordar la parte anatómica, ustedes ya lo han señalado de manera visual. Entonces tenemos en la base del cráneo fosa anterior, donde se alojan los lóbulos frontales, fosa media derecha e izquierda, donde se alojan los lóbulos temporales, y en la fosa posterior, donde se aloja el cerebelo, protuberancia puente, o por ahí el bulbo en la parte más inferior. Y aquí tenemos el cuarto ventrículo. Se ve hipodenso líquido, es decir, totalmente negro. Ah, no, entonces ya puedo ir a la tomografía patológica y señalar de manera apropiada dónde está la hemorragia, ese contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo, y lo señalamos. Este aquí es. Entonces, si usted lo señala de manera visual y coincidió, en buena hora, entonces estamos muy bien en la parte anatómica, ¿ok? Hemorragia en el cuarto ventrículo, ventrículo normal. Y acá tenemos otra hemorragia en el cuarto ventrículo. ¿Ya lo observaron? Lo señalan de manera visual. Entonces lo voy a señalar yo. Esto, hemorragia en el cuarto ventrículo. Aparte de la hemorragia en el cuarto ventrículo, en esta tomografía que yo estoy señalando en este momento, hay otra hemorragia. ¿Qué hemorragia hay? Pregunto. ¿Pueden escribir nomás al chat? ¿Qué otra hemorragia hay aparte de la hemorragia del cuarto ventrículo que ya hemos visto? ¿Mm? Pregunto. Subaracnoidea. Subaracnoidea, correcto, Andrade, muy bien. Subaracnoidea, porque observen ustedes la forma de una estrella que tiene esta imagen hiperdensa. Subaracnoidea. Nos vamos al hematoma subgaleal. Bueno, en el hematoma subgaleal, sub, debajo del cuero cabelludo. Entonces ya no tenemos que ver la parte intracraneal, sino que tenemos que ver la parte extracraneal, porque subgaleal es fuera del cráneo. Entonces tenemos aquí el hematoma subgaleal y decimos que estamos ante una tomografía del cerebro simple y observamos un engrosamiento e hiperdensidad de los tejidos blandos extracraneales pero en la región parietal. Decimos región parietal porque nosotros estamos viendo a este nivel el lóbulo parietal. No vemos frontal a pesar de que está acá adelante. Porque recuerden que la región frontal es donde nosotros vemos los cuernos frontales, los ventrículos laterales. En este caso ya se está terminando el parénquima cerebral, ya no vemos ventrículo lateral, no vemos cuernos frontales y ahí nosotros decimos que estamos aquí viendo los lóbulos parietales. Y si es un hematoma subgaleal, decimos que estamos en la región parietal del lado derecho, pueden decir en la región anterior parietal derecha.
pero no podemos mencionar que está en el lóbulo parietal. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Y aquí nosotros tenemos, pero ya este paciente ya, sea, en realidad sí tiene, pero a nivel frontal, no está parietal como en la tomografía. Entonces decimos que se llama hematoma subgaleal parietal del lado derecho como impresión diagnóstica. Comúnmente conocido el hematoma subgaleal como ¿qué? ¿Cómo lo conocen comúnmente el hematoma subgaleal? Pregunto. Porque el familiar de paciente, si un paciente pediátrico, no va a decirle a ustedes, El mi, chichón. mi hijo se cayó, correcto, muy bien, chichón, o también llamado Chibolo, les van a decir. chibolo, correcto, así es. Tenemos que conocer esos otros dos términos porque de pronto el familiar de paciente no les dice hematoma subgaleal, sino que dice, mi hijo le salió un chibolo, le puse una moneda o le puso cualquier otra cosa, pero le comenzó a discabajar el chibolo o el chinchón. Eso lo conocemos hasta nosotros porque de niños nos caíamos. Bueno, yo no recuerdo muchas veces si me caí o no, pero nos decían, ve, te salió un chibolo y era una bola acá por acá y que me dolía y bueno, tuve que haber estado llorando. Bueno, seguimos. Y nos vamos al edema cerebral. ¿Qué vamos a ver nosotros en el edema? Vamos a encontrar que hay una vasodilatación y eso lleva a que haya salida de líquido y el parénquima cerebral se embeba de líquido, más de lo normal. Entonces, si hay líquido en todo el parénquima se lo va a ver hipodenso, porque el líquido es hipodenso, es negro, pero como está mezclado con el parénquima, se va a ver un gris oscuro. Entonces va a haber una hipodensidad difusa y por lo tanto no vamos a poder diferenciar visualmente entre la sustancia gris ni la sustancia blanca. Va a haber colapso de los ventrículos laterales, otra vez ese término colapso de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque el parénquima se va como a hinchar, es decir, se va a hematizar, se va a llenar demasiado líquido. Tampoco vamos a ver los surcos ni fisuras cerebrales y va a haber compresión de la cisterna. Entonces, el parénquima cerebral se va a asemejar a una esponja llena de líquido, es decir, se infla. Bueno, a esta esponja le están sacando el líquido, pero es una esponja llena de líquido. Entonces, nosotros vamos a ver ese parénquima como este esquema macroscópico, hinchado. Los surcos, las fisuras van a desaparecer, los ventrículos también van a colapsarse, porque el parénquima comienza a llenarse de líquido, va a haber una extravasación de líquido. Y vamos a ver nosotros este aspecto tomográfico, creo que lo tengo en una imagen más grande acá. Ok, entonces estamos ante una tomografía de cerebro simple y observen ahí. Se observa una hipodensidad difusa del parénquima cerebral. ¿Por qué decimos que es una hipodensidad? Porque se ve un gris oscuro totalmente homogéneo, lo que va a alterar la parte visual de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Pero doctor, si yo sé que la sustancia gris se encuentra aquí en la parte periférica y la sustancia blanca aquí en la parte central, claro, anatómicamente sabemos, pero aquí va a haber una mala diferenciación porque yo no puedo discernir visualmente si esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Claro que anatómicamente puedo hacerlo, pero visualmente no lo voy a poder. ¿Por qué? Porque va a haber una hipodensidad totalmente homogénea. ¿Ustedes ven surcos cerebrales, fisuras de Silvio? Pregunto. No, no se va a ver. Hay borramiento de surcos y fisuras cerebrales. No se va a ver. ¿Qué sucede con los ventrículos laterales? Están colapsados, tan pequeños, ni siquiera veo los cuernos. Bueno, cisternas más aún no se puede visualizar. Entonces decimos que se trata de un edema cerebral. Y continuamos. La fractura y el neumoencéfalo. Entonces, tenemos nosotros que pueden haber fracturas simples, es decir, que los fragmentos no se desplazan, que se queda esa alteración de la continuidad y no hay ni siquiera hundimiento. Puede haber un hundimiento óseo, puede estar asociado acá a cuerpos extraños, presencia de neumoencéfalo, depende de la gravedad o el impacto que haya tenido en el cráneo. Y ahí tenemos nosotros y la ventana para nosotros valorar una fractura es la ventana ósea. Pero recuerden que ante un trauma, ustedes van a recibir o tienen que solicitar tomografía de cerebro simple y con ventana ósea, es decir, los dos tipos de tomografía. En este caso estamos observando solo la tomografía con ventana ósea. Igualmente acá hay con hundimiento, estas son simples. Acá hay un hundimiento
de esos fragmentos de hueso. Incluso podemos encontrar también hasta cuerpos extraños, metálicos por lo general. Y acá nosotros tenemos que a través de una fractura ingresa aire y nosotros observamos esta hipodensidad aérea. ¿Por qué digo hipodensidad aérea y no hipodensidad líquida? Porque este color de negro es más intenso, más marcado que la hipodensidad que el negro de líquido. Entonces, el aire siempre lo vamos a encontrar acá en las regiones, digo regiones, no estoy diciendo lóbulos, en las regiones frontales o parietales, pero acá adelante. ¿Por qué lo vamos a encontrar siempre acá? Porque el paciente al hacerse la tomografía va a estar acostado mirando hacia arriba y el aire tiende a ascender. Entonces lo vamos a encontrar de esta manera. Entonces, esta hipodensidad aérea puede tener este aspecto cuando hay bastante aire, o de pronto si es una sola burbuja de aire, va a tener el aspecto ovoide o si no redondeado, pero en la parte periférica, y va a tener esa densidad, esa hipodensidad aérea, que es ese color negro marcado, más intenso que el color negro que la hipodensidad del líquido. Observen esto aquí, que es aire. Y en el informe, bueno, eh, por lo general, las fracturas son fáciles de visualizar. Lo que yo pregunto de pronto es qué tipo de tomografía es la que estamos observando. Entonces, la tomografía es de cerebro con ventana ósea. No podemos decir cerebro simple y con ventana ósea. ¿Por qué? Porque yo no veo la simple aquí. Solo veo la ventana ósea. Entonces, tomografía de cerebro con ventana ósea. La descripción está sencilla porque es lo que estamos observando, lo que más se nos facilita es la parte ósea en cuanto a fractura me refiero. ¿Ya? Y tenemos ahí el neumoencéfalo, lo que ya hemos visto. Y para resumir y terminar, trauma cráneoencefálico, entonces decimos, bueno, estamos ante un hematoma epidural, lo observamos, una imagen hiperdensa biconvexa, un hematoma subdural, una imagen en forma de semiluna, y un hematoma parenquimatoso que es redondo. No vamos a confundir, no pueden confundir un hematoma que otro. No podemos decir que este hematoma que tiene forma biconvexa es parenquimatoso. No podemos confundir que este hematoma que tiene forma de semiluna puede ser epidural. No, para nada. Visualmente no se puede hacer, o sea, no se puede confundir. Y o decir que este hematoma que es redondo es subdural. No, cada hematoma tiene sus características propias de manera visual. Y tenemos las otras hemorragias, hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea y hematoma subgaleano. Son 6 hemorragias que tenemos aquí, 6 hematomas, que cada uno tiene sus diferencias y también sus características propias. Hay dos términos que se pueden mencionar o se están mencionando, hemorragia y hematoma. Acá yo menciono y digo, bueno, hematoma epidural, hematoma subdural y hematoma parenquimatoso. En cambio, acá digo hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea y hematoma subgaleal. A veces utilizamos el término hematoma para identificar aquella sangre que está atrapada en un lugar, está encerrada en un lugar. Por ejemplo, hematoma epidural, hematoma subdural y hematoma parenquimatoso. Y la palabra hemorragia es aquella sangre que está en ese lugar, pero ese lugar es libre y puede circular o recircular. En este caso, hemorragia en los ventrículos laterales y hemorragia subaracnoidea. Y acá tengo hematoma subgaleal. ¿Por qué? Porque está atrapado en algún lugar. En, en la localización parenquimatosa, nosotros podemos decir hemorragia parenquimatosa o también hematoma parenquimatoso. Podemos utilizar los dos términos a la vez en esa localización. Bueno, también teníamos edema cerebral, que no es una hemorragia, que no es ventricular, que no es subaracnoidea, que no es parenquimatosa, tiene sus características propias. Y también fracturas de hueso y tenemos el neumoencéfalo para terminar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? Solo nos quedamos con la inquietud del semicolapso. Vamos a trabajar el semicolapso del ventrículo. ¿Cómo sé yo, para terminar, que este cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo está semicolapsado? Pregunto. ¿Cómo lo sé? Porque esa es la duda que se nos queda.
¿Mm? Está lejos. Usted, cuando yo les diga la respuesta, dice, ve, ese era, es que sí sabía eso, sí se ve eso, pero yo no pensaba que era eso. No, eso no es. Otra respuesta. ¿Por qué yo sé que este cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo está semicolapsado? ¿Cómo lo sé yo? Porque ustedes me dicen, no, es porque hay disminución de volumen. ¿Dónde hay una disminución de volumen? Por acá. Ya llego, ya llego. No, no llega. Creo que está al final. Bueno, acá. Esto también está disminuido de volumen, pero no están colapsados. Son normales. Son normales esos cuernos frontales de los ventrículos laterales. Entonces, ¿por qué yo digo acá que hay un semicolapso del ventrículo lateral izquierdo en su cuerno frontal? ¿Cómo sé yo? ¿Ves? Porque puede ser normal. Si vimos la tomografía anterior y estaban bien chiquititos, son normales. Yo no digo que está colapsado. En cambio, acá está chiquito, pero yo digo sí, está semicolapsado. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque puede ser normal. ¿Mm? No, esta tampoco es. ¿Cómo sé que está colapsado? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé? Ya, yo me compro. Ok, exacto, Ortega, muy bien, muy bien, muy bien. Ya le voy a decir la respuesta a Ortega. Creo que todos las vieron. Sí, todos las vieron, porque escribió para todos. Bueno, sí, entonces, si yo voy a un almacén y me compro un par de zapatos, los veo en la caja, los saco y antes de ponerme le digo, pero el derecho está pequeño, o sea, está colapsado. ¿Cómo me doy cuenta? Correcto, Ortega, porque comparo con el lado contrario. Lo comparo con el lado contrario, por eso sé que está pequeño, ¿ves? ¿Ve? Lo comparo con el lado contrario, por eso sé que está semicolapsado. Acá, bueno, está aquí, es otro asunto. Por acá vimos otro más llamativo. Para terminar, solo lo comparo con el lado contrario. Yo sé que sabían la respuesta, yo sé, pero hay cositas tan pequeñitas que a veces no ponemos mucha importancia, pero sin embargo, eso es lo importante. Vamos a ver por acá, tenía otro bastante llamativo. Aquí ve, este aquí. ¿Cómo sé que está colapsado? Porque yo comparo con el otro, lo comparo. ¿Cómo sé que está colapsado? Porque yo sé que a este nivel está el otro ventrículo y tiene que estar acá igual, del mismo diámetro, etcétera. Porque de pronto si yo les digo acá, tenía uno parietal por acá. Ujú, creo que ya llegué. Acá. Acá yo no puedo decir que hay colapso del ventrículo lateral. ¿Por qué? Porque no va, aquí no debe haber, porque estamos en la parte más superior ya. Ya no debe haber aquí ventrículo lateral. ¿Cómo sé que ya no debe haber? Porque lo comparó con el lado contrario, parecido al otro que vimos anteriormente. Bueno, joven. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? Ujú. Bueno, entonces voy a tomar lista. Recuerden que las clases en formato PDF, incluso esta grabación que hemos hecho en la plataforma Zoom de la universidad, va a ser subida a la plataforma Moodle para que haya una retroalimentación. Igual lo van a encontrar ustedes en la sección de exposición del bloque académico del respectivo tema, que es el tema de la unidad número 1. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar lista.